Bien, pues buenas tardes. Gracias por asistir a esta última conversación de este coloquio, una encuesta toma cuerpo, que hemos curado Jesuari Hernández y yo. Esta conversación ocurrirá a manera de conversación cerrada, con la presencia de Edgar Castellán, que también estuvo dentro del laboratorio. Entonces es muy valioso que también puedas resonar las experiencias que están ahí y cómo conjugan con lo que acá platiquemos. Y esta sesión la va a habilitar Alan Flores, quien es productor y gestor teatral, egresado de la primera generación de la licenciatura en actuación de la Universidad de Londres en la Ciudad de México. Ha participado en más de 70 producciones presenciales y más de 50 producciones digitales. En el ámbito teatral se ha desempeñado en diferentes rubros como actor, productor, director, stage manager, asistente de producción y de dirección. Su trabajo se ha desarrollado con destacados creadores del teatro mexicano contemporáneo como Diego del Río, Mauricio Jiménez, Mario Iván Martínez, Andrés Carreño, Antonio Vega, Ana Graham, Angélica Rogel, Antonio Algarra, Luli Rede, Cecilia Sotres, Reynolds Robledo, Miguel Septién, José Razúñiga, así como con el director argentino Emiliano Dionisi, entre otros. Participó en destacados festivales nacionales, así como internacionales en Canadá, Perú, Argentina, Estados Unidos, Colombia y España. Obtuvo mención honorífica con el espectáculo Que con Quique Quinto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Barroco Infantil, número 16, en Almagro, España. Así como también en festivales nacionales en más de 20 estados del país, como el Festival Internacional Cervantino, entre muchos otros. Fundador y productor ejecutivo de la compañía F3 Teatro, enfocada al teatro clásico. Fundador y productor ejecutivo de la primera edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de México y colabora activamente con las compañías Cabaret Misterio, Por Piedad Teatro, Toca Teatro y Lobos Producciones, además de llevar a cabo las producciones del primer actor, Mario Iván Martínez. Es miembro fundador y en activo del Colegio de Productores de México. Alan, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría también, si quieres añadir algo a esta semblanza tan sistematizada, algo un poco más corporal, lo vendría bien y esta conversación es toda tuya. No, pues muchísimas gracias por la invitación y nada, creo que al final, y a lo mejor mis compañeras les pasará lo mismo, que al final terminamos no sabiendo ni qué hacemos porque hacemos un poco de todo, ¿no? Entonces, teatrero creo que engloba un poco de las actividades. Pues muchas gracias por estar acá. También me gustaría dar lectura a las semblanzas de las compañeras para contextualizar y saber con quiénes estamos platicando. Y bueno, tenemos de mi lado izquierdo a Elsie Pérez Gómez, licenciada y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialidad en función ministerial por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cursó un diplomado del Sistema Penal Acusatorio Adversarial impartido por la entonces Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos, así como diplomados en Amparo y Derechos Humanos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el área académica cuenta con un diplomado en docencia para educación superior, ha sido catedrática en la Universidad Anáhuac, México, y docente de tiempo completo en la UCSJ. En el ámbito profesional se ha desempeñado tanto en los ámbitos públicos como privado, en la iniciativa privada como litigante y coordinadora del bufete jurídico, en el gobierno federal como agente del Ministerio Público de la Federación, en la entonces Procuraduría General de la República, en la Fiscalía Especializada contra el Delito de Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como secretaria particular de la Fiscal Especializada y recientemente en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla. Actualmente se desempeña como directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz y Derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muchas gracias, Elsie, por estar acá. Y a mi lado izquierdo también tenemos a Joana Núñez, nacida en la Ciudad de México, migró para vivir cerquita del mar en la región de Bahía de Banderas. Creadora interdisciplinaria y gestora cultural con 12 años de experiencia en artes vivas.
Se ha desarrollado como productora ejecutiva en más de 30 montajes. Fundadora y directora ejecutiva de Edu Intermedia AC, organización dedicada a la creación de metodologías y procesos en el ámbito cultural y educativo a través de las artes aplicadas. Muchas gracias. Y de mi lado derecho, tenemos a Jimena Sánchez de la Cruz, productora de teatro, directora, gestora y docente, licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Con más de 20 años de experiencia profesional, ha colaborado en puestas en escena de carácter independiente, institucional y en festivales internacionales, residencias de creación y performance. Fue responsable de la gerencia de elenco de la Compañía Nacional de Teatro y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y actualmente soy responsable de la Subdirección de Producción Teatral de la Coordinación Nacional de Teatro y agradezco el permiso excepcional que me permite estar en este evento, en este año en particular. Gracias. Y bueno, el tema que nos atañe es cómo garantizamos y respetamos los acuerdos para la producción de un proyecto escénico. Creo que tal vez me gustaría empezar con Elsie. No sé si nos pudieras un poco dar brújula en el marco de lo legal, ¿qué es un acuerdo? Claro, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la UNAM justamente por esta invitación. Alicia, que es el contacto, muchísimas gracias por compartir este escenario a puerta cerrada. Empecemos con acuerdos. Jurídicamente, y para no ser técnica, ¿no?, en el ámbito que estamos, cuando hablamos de acuerdo, hablamos de que existe voluntad de dos partes, ¿no? Así, liso y llano, hablamos de que dos partes se ponen de acuerdo, de ahí su nombre, ¿no? O sea, por voluntad. Eso sí es importante contemplarlo. Tenemos que hablar de una voluntad lisa y llana. Y de ahí derivamos, por ejemplo, a lo mejor a un contrato, que supongo que es al área justamente hacia donde ustedes se van a dirigir, ¿no? De esto de saber desde el arte cómo podemos asegurar que a una persona se le respeten los derechos ante la firma de un contrato. Y necesariamente, pues yo creo que vamos a terminar tocando el tema de derechos de autor, pero pues bueno, no me adelanto, simplemente hablemos de un acuerdo de voluntades. Es importante que la voluntad no esté viciada. Ajá, ¿a qué me refiero? Que no medie engaño o error, porque justamente cuando, y desafortunadamente es algo muy recurrente, no nada más en su área, sino en cualquier área del derecho, cuando las personas, por desconocimiento quizás del derecho, por desconocimiento de la ley, no conocemos a qué vicios del consentimiento nos podemos estar refiriendo cuando aceptamos o cuando no vemos o no leemos ciertas cláusulas, ¿no? Este tema de la letra chiquita, ¿no? Entonces sí, justamente, sí, la verdad es que sí, ¿sabes? Cuando lo ponen en letra pequeñita, pero partamos de este acuerdo de voluntades que no debe de existir o en el que no debe de mediar algún vicio del consentimiento, hablemos de dolo o hablemos de error en cuanto a la voluntad de las partes. Buenísimo. Creo que también me gustaría preguntarle a las compañeras qué tan usual, pensando en sus procesos creativos, es pensar en acuerdos escritos. ¿Qué tan usual hacen ustedes acuerdos con sus creativos, con sus creativas, con el elenco? ¿Es usual esos procesos? En la parte, recibimos muchas preguntas estimulantes para esta conversación y en una de ellas al final mencionaba qué hacemos los productores para tener buenas prácticas. En este sentido, una buena práctica es poner el acuerdo por escrito, ¿no? O sea, como bajarlo a un documento en el cual la palabra se concrete y sea mucho más objetivo y fácil regresar a un papel, una carta simple o eventualmente irla complejizando a un nivel de contrato, pero en este quehacer para ir caminando hacia una mejor práctica, sí suelo en las producciones que tengo a mi cargo empezar a poner cartas simples de cuál es el acuerdo de tiempos, fechas, temporada, tiempos de trabajo, no solamente las funciones que se van a cubrir, o sea, el número de funciones a las cuales están obligados
los actores principalmente acudir, los asistentes, si algún miembro del equipo se vuelve vital para la realización de la función, como un operador de audio, video, traspunte, o de algún movimiento escénico que se haga interiormente, pues también estará obligado a estar en todas las funciones. Entonces siento que empezar a ponerlo por escrito ya es un avance. No sé si llega a ser un contrato, puesto que tendrá sus especificaciones claras de la firma de las dos partes, expresar el acuerdo común, etcétera, etcétera, pero sí siento que no solamente apelar a la palabra de yo te estoy invitando a participar en un proyecto, sino que cuáles son las condiciones y que sean claras desde el principio para que nadie se sienta engañado al final, ¿no? Porque también sí, eventualmente transitaremos a esos diálogos más adelante, pero si la condición no es clara de saber que la retribución, si no va a ser económica, habrá una retribución de alguna manera, o sí, o sea, como que saber qué es lo que voy a recibir a cambio de lo que yo estoy dando. O sea, como que no haya malos entendidos, o decir es muy feo hacerlo, cada vez hago menos, por favor, pero si el factor que va a hacer una retribución es tan variable como la entrada de taquilla, y entonces nos vamos a esperar a ver cuánto entra de taquilla, y entonces la taquilla se va a dividir, pues también es un factor muy incierto, porque no sabemos cuántas personas van a llegar a ver nuestra función, ¿no? Entonces sí siento que es una práctica que hay que poner cada vez más en práctica, como buena práctica, y las que están bajo mi responsabilidad, yo como productora de una puesta en escena, sí procuro mínimo así de, este es un papel que nos ampara a los dos, porque también yo voy a poder decir que tú te comprometiste en tal fecha a cumplir con todas las funciones, o entregarme una escenografía, un diseño sonoro, o sea, como de todos los acuerdos que hay de por medio para llegar a completar una puesta en escena. Entonces sí siento que mínimo un papel, ¿no? O sea, como de la palabra que se vuelva una palabra escrita ayuda mucho a regresar ahí. Y es que también sucede que creo que por la naturaleza de nuestras producciones casi nunca es igual una a la otra, entonces es complicado pensar en una idea de tener un solo contrato, porque no es lo mismo trabajar con un anfiteatro en donde sabes que hay ciertas condiciones mínimas que sucederán a trabajar justo por taquilla, ¿no? En tu caso, ¿cómo sucede o cómo estableces o cómo te acercas a tu equipo de trabajo para establecer la ruta, para establecer las reglas con las que van a jugar durante el proceso creativo? Bueno, pues comparto todo lo que dice Jimena, o sea que yo creo que primeramente es una práctica que no se tiene normalizada y que además está viciada, ¿no? O sea, está viciado el cómo construimos las relaciones laborales, porque al final sí existen relaciones laborales, pero justo como no entra dentro del campo de la ley federal del trabajo, entonces no las podemos nombrar relaciones laborales. Entonces empieza una angustia en cómo nombramos nuestras relaciones al interior de una producción y cómo producimos, y entonces eso qué genera, qué derechos, qué atribuciones, qué condiciones genera, ¿no? Pero bueno, acoto primero como a esto que dice Jimena, de pues sí, una carta simple, ¿no? Pero volviendo como a la definición que nos comparte Elsie de acuerdos, en los últimos años he apelado a eso, a generar acuerdos con las personas con las que colaboro, y esos acuerdos que primero los negociamos, los platicamos, yo hago una oferta, ¿qué piensas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué esperas? Porque además yo creo que dentro de la precarización de nuestro trabajo, pues no podemos apelar solamente a la ley y a la institución que nos va a proteger y al documento que nos va a proteger. Creo que también hay que empezar a construir relaciones dentro de los equipos de trabajo que sean humanas, pero que también sean responsables y corresponsables, ¿no? Porque también
yo lo pienso como desde mi ser productora, donde generalmente me han convocado a mí, o sea, no es que yo busca el equipo, ¿no? O sea, como he funcionado más, es que necesitamos una productora, ¿no? Y también eso se vuelve un poco complejo para nosotras, porque, y seguramente para ti también, o sea, como, que esperan de nosotras, ¿no? O sea, creo que a la primer persona que debería también de generar un acuerdo es para estos cuerpos que están aquí, ¿no? O sea, también qué esperan de nosotras, porque, pues sí, o sea, yo puedo, no sé, intuir cómo hacer un contrato, pero por eso es que últimamente he apelado a hablar con las personas, generar esos acuerdos donde acordemos, estas son las circunstancias de esta producción, ¿cómo vamos a mediar eso, no? O sea, complejizarlo a ese nivel humano de nos vamos a ir a taquilla, le entras, no le entras, cuáles son tus condiciones sobre esto que te estoy exponiendo, ¿no? O sea, también creo que se suele habitar un estado de opacidad donde no compartimos un montón de procesos como productoras también, y entonces nosotras nos angustiamos cuando la realidad es que si lo habláramos y dijéramos las cosas como son, y las personas que están del otro lado también dijeran, yo necesito esto, necesito cubrir lo otro, ¿cómo negociamos poderlo cubrir en colectivo? O sea, creo que para mí se ha vuelto mucho más interesante pensar en que somos un colectivo y cómo nos cuidamos en colectivo, porque además, pues qué cuerpos, qué personas pueden habitar el poder generar contratos, convenios, con la solvencia necesaria para que si existe un conflicto, pues pueda servir de algo ese papel, ¿no? Entonces, pues últimamente esa es como una de las vías, ¿no? Como poder entablar una conversación honesta, generosa, transparente con las personas con las que, no sé, dependiendo además cuál sea la circunstancia, sí, literalmente voy a trabajar o voy a colaborar o solo estoy cumpliendo el sueño de mi mejor amigo de hacer su obra, ¿no? Porque también está, creo, el miedo de que no solamente vuelve responsable al otro un contrato, sino a nosotros mismos, ¿no? Y entonces esa responsabilidad que cae en nosotros, en nosotras, en nosotros, como que también nos deja ahí en, no, bueno, mejor quedemos de palabra, ¿no? Él sí, una pregunta que me surge escuchando a las compañeras. ¿Hay una diferencia entre una carta compromiso y un contrato? Eso por una parte. Y por otra parte, de forma práctica, ¿qué debemos de ver en un contrato para decir este es un contrato que puede suceder o no? ¿Cuáles son esos puntos importantes que podemos observar? Claro, una carta compromiso, pues su nombre lo indica, ¿no? O sea, yo estoy manifestando mi voluntad de comprometerme a, quizás en un tiempo determinado, ¿no? O sea, me estoy obligando, me estoy comprometiendo por escrito para. En un contrato hay especificaciones y que sobre todo están reguladas desde el ámbito civil, ¿no? En este caso. Pero, y ahorita escuchándoles, por ejemplo, me llama un poco la atención que un contrato no es que tenga una serie de pasos, o sea, o que diga, a ver, un contrato debe decir, no sé, cláusula primera, de base, así, o bueno, hay muchos formatos, ¿no?, que encontramos por todos lados que dicen que, bueno, declaraciones, hablando de otro tipo de contratos, ¿no?, de las partes, por ejemplo. O sea, si bien es cierto que hay ciertas especificaciones claras, también no es que lo que hace válido un contrato, primero es que es un contrato que no, a través del cual no estemos acordando acciones o conductas que vayan contra la ley, ¿no? O sea, por ejemplo, no podríamos ponernos, no sé, a poner una puesta en escena relacionada con alguna conducta que pudiera ser asociada a un delito, o que a través de esa pudiéramos hacer apología de un delito, se me ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo, no podría trabajarse desde ahí porque pudiera ser sancionado. O esa es una de ellas. Otra, que a lo mejor no podemos hacer contratos con esa validez legal entre personas menores de edad, ¿no? O sea, como que son reglas muy básicas, vamos a llamarlo así, porque entonces necesitamos a un representante mayor de edad, ¿no? En ese caso. O a lo mejor otra regla básica en ese sentido, pues no podemos hacer un contrato de compraventa del sol o de la luna, ¿no? O sea, justamente cosas que no sean posibles realizar.
Pero lejos de eso, ahorita digo, se me ocurrieron estos tres que son muy básicas en el ámbito de contratos, pero fuera de eso, un contrato se rige por la voluntad de las partes. Así de liso y llano. Si yo me comprometo a, ¿no? Y por insisto en lo que comenté hace un momento, siempre y cuando también no esté mediando el vicio y el error. No sé, ahorita les estaba escuchando en tema de taquilla. ¿Qué pasa si una producción resulta todo un boom, súper taquillero y que genera cantidades impresionantes de dinero? Porque su ámbito está, o sea, no por nada todo está regulado a través de la Ley Federal de Derechos de Autor, o sea, porque justamente es propiedad intelectual y es creación de ustedes como autores de, ¿no? Una producción, y si es el boom taquillero que llega ¿no? a los ámbitos más elevados de su área, pues me parece que iba a haber un problema complejo, evidentemente, en cuanto al reconocimiento, no solo al reconocimiento de económico, sino el reconocimiento moral que tiene el autor por haber sido el director de, el productor de. Entonces, esta parte de que, como lo comentaba en ese momento, ¿no? Un papel escrito que diga que, bueno, y también, perdón, pero mi formación es netamente jurídica, ¿no? Y como que me he ido sobre esa línea durante todo mi desarrollo profesional. Entonces, pues yo, desde mi personal perspectiva, es bien importante, o sería bien importante, que todo lo que ustedes desarrollan, creaciones que desarrollan, autoría que tienen, si estuviera regulada por, como le querramos llamar, contrato, convenio, en fin, pero en donde me dieran este tipo de especificaciones, ¿no? O sea, no hay error de voluntades, soy una persona con capacidad para realizarla y entonces estoy exigiendo a cambio de esto otra cosa. Porque podríamos hablar, no lo sé, y ahí me surgió justo ahorita la duda, prestación de servicios profesionales. Y eso está total y plenamente regulado por la ley. ¿Me explico? O sea, entonces, como que el área de la creación desde la cultura esté fuera del marco legal, me parece que no. O sea, al contrario, está totalmente regulado, ¿no? Y por una ley federal. Claro. Dentro de estos caminos también me surge, porque pensamos, y es totalmente... pienso como en la defensa de los creativos, en la defensa del elenco, pero ¿cómo han lidiado en situaciones en donde la producción se ve comprometida por decisiones de los que participan en la obra? Porque también estamos en un entorno en donde es muy difícil poder sobrevivir con un solo trabajo y todo el mundo tenemos que estar en 1000 actividades. Y hay ocasiones en que tratamos de cuadrar todo para que quede de la mejor manera y que el Excel nos dé en tiempos y forma. Pero ¿qué sucede en esos momentos en los que un actor no puede dar una función y ya estaba comprometido? ¿Qué pasa? ¿Cómo lidian con estas situaciones? Bueno, creo que en todos los ámbitos de la vida hay que lidiar con los imprevistos, ¿no? O sea, como decía Bernard Shaw, que es lo único que no se puede prever, los imprevistos, ¿no? Y creo que también en nuestros contratos o cartas de voluntades tendría que haber siempre una puerta de salida, o sea, considerar las excepciones o considerar cómo se termina un contrato cuando algo pasa, ¿no? O sea, no podemos prever qué va a pasar porque pandemias, enfermedades, incluso dilemas profesionales, ¿no? También quiero llamar la atención a que la ética profesional, o sea, no nacemos teniendo ya una ética profesional, sino se va construyendo poco a poco con buenas y malas experiencias. Si yo estoy colaborando con un director que se comprometió a dirigir una obra y a la mera hora ese director recibe una oferta que él siempre ha querido dirigir una ópera en particular y le llegó la oferta para dirigir la ópera esa que siempre ha querido dirigir, justo cuando ya tenía un compromiso conmigo, se pone a prueba la ética de ese director y tendrá él que tomar su decisión y saber qué hacer en consecuencia con un compromiso que ya había tomado, no conmigo como productora, sino con la producción en general, ¿no? Y también
voy a poner otra pregunta sobre la mesa de todas las grandes preguntas que gracias a los curadores nos hicieron llegar, pero es ¿quién paga? ¿Quién paga tanto el resarcir el daño de un compromiso que no estoy cumpliendo, como estos productores que estamos aquí en este escenario? No necesariamente ponemos el dinero de nuestra bolsa para levantar las producciones. Generalmente somos quienes ejercemos un presupuesto, pero que no es nuestro. Tenemos que rendirle cuentas a empresas que están deduciendo impuestos a través de estímulos fiscales, a instituciones que tienen unas obligaciones de difusión de la cultura, al sistema de apoyos a la creación que tiene la finalidad de estimular a los artistas. O sea, como según quien está dando o aportando el dinero para levantar una puesta en escena, inclusive pueden ser particulares como, o sea, personas físicas como una actriz, una dramaturga, una directora, así en específico de es mi sueño hacer esta obra. Entonces es esa pregunta de quién está poniendo el dinero y quién está pagando las consecuencias de no llevar a cabo el compromiso al cual se ha comprometido. Nada más es un faro que a mí como productora me ha llevado a lidiar con los imprevistos y cuando el director me dijo no puedo seguir dirigiendo esta obra porque me voy a dirigir una ópera, o una actriz me dijo no puedo dar la última función de la temporada porque tengo un llamado, o sea, sí hemos tenido que lidiar con eso, y ya sea que porque quien firma la responsabilidad de dar un número de funciones frente al teatro que estamos pagando una renta, frente a la institución, es el productor. O sea, el productor firma otro tipo de convenios y contratos con los teatros que están recibiendo la puesta en escena, y entonces ahí hay otro tipo de sanciones, porque habrá sanciones económicas o sanciones que repercuten en el prestigio o la reputación del mismo productor, ¿no? De que pudo o no cumplir con el número de funciones pactadas, y eventualmente en el director que falló a su palabra, o el actor, o etcétera, ¿no? Inclusive también teniendo otras implicaciones de orden más de la seguridad y la vida, o sea, también el grado y la escala de responsabilidades, los constructores o realizadores de escenografías donde los actores se tienen que subir a hacer machincuepas o cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que sí siento que nada más quiero o sea, no hay una respuesta, y por no traer muchas anécdotas y así, para alargar esto y poder conversar más sobre otras preguntas, pero sí siento que nuestra ética se va, o sea, nuestro ser profesional se va fortaleciendo a partir de muchas malas experiencias, muchas buenas experiencias, pero sí nos ponemos a prueba de, híjole, me acaba de decir el actor que no va a llegar a un ensayo general. O sea, del tamaño de tengo que cancelar función, tengo que cancelar un ensayo, tengo convocadas a 50 personas para ponernos de acuerdo de a la 1, a las 2 y a las 3 esto empieza, porque además uno es el articulador. O sea, uno tal vez pareciera que no es una pieza, sino es la banda, ¿no? Es el engranaje, es otro tipo, el cohesionador, ¿no? Pero sí, o sea, sí nos ha tocado, bueno, me ha tocado en mí en particular lidiar con un chorro de imprevistos que creo que uno no se sabe las respuestas de antemano, ¿no? Así de cómo reacciono ante esta respuesta que me está dando esta actriz de no voy a llegar, y no voy a llegar porque puede ser que perdió a un ser querido, una enfermedad. O sea, también entra un factor humano de decir, bueno, ante el rigor del que fuimos educados, que también ha variado la pedagogía afortunadamente, de sacralizar las funciones, y uno no falta a su función a menos que esté muerto, decir, bueno, ¿y cuándo sí hay posibilidad? ¿Y qué dicen los contratos? ¿Y cuáles son las puertas de salida? ¿Y qué consecuencias? O sea, toda acción tiene una consecuencia. ¿Qué pago habrá para resarcir la falta?
Y creo que también podemos ir hablando de eso y en lugar de sacralizar la cosa, humanizarla. Entonces decir, ok, somos humanos, nos ponemos de acuerdo, podemos ponernos de acuerdo para bien y para mal, ¿no? Pero entonces ir dando pasos hacia mejores prácticas y saber que, pues sí, imprevistos siempre hay. Adelante. Sí, me gustaría sumar algo a esto que abrieron en mis compañeras. Que yo creo que justo, ¿no? O sea, está como la vía humana y la ética, y creo que construir relaciones éticas es algo fundamental, o sea, como saber y cómo se construye hablándolas también, ¿no? O sea, como comunicando qué espero yo de ti, qué esperas tú de mí, cómo generamos acuerdos desde ahí. Y pienso que como el segundo momento que a mí me ha servido mucho desde la experiencia, porque también pues mi formación de producción es meramente empírica, y se vale como de tengo una mamá que es administradora y tengo una suegra que es abogada, ¿no? Entonces eso construye, pues me construye a mí, ¿no? Y eso me va haciendo entender el mundo también, ¿no? Que el mundo pues no solo es nuestro mundo que está aquí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los contratos de prestación de servicio han sido algo útil para mí, ¿no? Porque pues siempre que pasaba que yo generaba estos compromisos de los que hablamos, ¿no? Y entonces luego yo me veía en una ansiedad terrible porque tengo que cumplir con esto, pero mis colaboradores no lo están logrando. Del lado de lo humano no lo estoy pudiendo negociar yo, y creo que una buena herramienta sí ha sido generar contratos de prestación de servicios donde pues sí yo les voy a pagar, ahí es claro, porque al final quien recibe el dinero soy yo. Entonces justo celebro un contrato de prestación de servicios donde ahí podemos expresar al menos cosas básicas, como lo dijiste, así de temporalidades, de a qué nos apegamos, y ya, o sea, como que ese es un primer mecanismo, porque luego para hacerlo valer es otro mecanismo, ¿no? Así de, pues ya, ya me dejaron colgada con el trabajo, tengo esto, pero bueno, no tengo tiempo de empezar un juicio porque no, o sea, pues no, ni el dinero a lo mejor para hacerlo, pero creo que sí es una herramienta que de primer momento puede frenar ese impacto. Y también pues, yo apelaría como también la negociación que pueda haber con las instituciones, con los teatros, pues teniendo un documento en mano de pues si yo aquí hice lo más que pude, se presentó esto, ¿cómo lo arreglamos también? O sea, creo que a veces pasa que nos cuesta trabajo dialogar sobre lo que nos crea conflicto, ¿no? Y lo que nos pone en un estado de vulnerabilidad, de decir, pues esto está pasando y creemos que no podemos hablar con la institución y que la institución no nos va a entender. Y hace un momento platicaba con Bruno y le decía, yo creo que a mí algo que me ha ayudado un montón es que tengo un problema de autoridad, así lo puedo ver. Y entonces como que pues siempre me ha animado a hablar con las personas así, ¿no? Como humanamente decirles, oigan, está pasando esto, ¿qué hacemos? Porque yo no tengo en este momento las herramientas para solucionarlo. Y creo que solamente así he podido construir experiencia y relaciones humanas y laborales. Me llama mucho la atención lo que mencionan, porque yo de forma muy personal desde el año pasado he estado pensando en mejorar mis prácticas dentro de mis procesos de producción de forma muy consciente. Y con lo que me he encontrado es que busco estos espacios que menciona Jimena, en donde desacralicemos el trabajo teatral y pues si alguien está enfermo pues no se da la función porque hay prioridades, y tal vez la prioridad no es dar la función sino la salud de la actriz o el actor. Pero justamente con lo que me he encontrado es que luego muchas veces la producción es quien se va llenando de estas responsabilidades y de estas cuestiones colaterales que por tratar de cuidar de la mejor manera y tener las mejores buenas prácticas, quien se carga de la producción. No sé si les ha pasado algo de esto. No, porque ahí quien está pagando es el productor. O sea, más bien dentro de estas buenas prácticas tendríamos que devolverle la responsabilidad a quien le corresponde.
O sea, si un actor no está llegando a su función, ese no llegar a su función le corresponde a esa persona resarcir. O sea, como de, siempre la pregunta es, ¿cómo vas a suplir la ausencia? ¿O cómo vas a suplir esta... no pasa generalmente en el ámbito de las producciones institucionales o de pequeño formato, ¿cómo se llama? Como, pues sí, del ámbito independiente, pero más en lo comercial, sí, que existen elencos alternos y siempre todos tienen un alternante. Entonces, porque saben que los imprevistos pasan y alguien va a faltar, no importa porque está el backup, ¿no? Y hay quien nunca entra a escena porque nunca faltó el actor, ¿no? Pero sí hay un prevenido que recibió un sueldo para estar prevenido, ¿no? Desafortunadamente nuestros presupuestos son más pequeños que no nos permiten tener elencos alternantes y digo, hay muchas historias de toros, ¿no? O sea, de salir a torear una función de, bueno, pues alguien se sabe la obra, van, o sea, existe grandes asistentes de dirección salvadores que entran a suplir al actor faltante, a la actriz, al actor, ¿no? Entonces, hay momentos en los que es afortunado, hay momentos en los que no se puede, pero sí creo que tampoco se puede estandarizar, ¿no? O sea, está estandarizado en lugares donde si falta una función cuesta millones de pesos, ¿no? O sea, como de si una función no se da, es un dineral que hay que pagar, y creo que también en esa circunstancia es, ok, tal vez no tienes que pagarle al Teatro de los Insurgentes una multa millonaria por no dar una función, pero sí tienes tú que hacerte responsable de esa no función que se dio en otros ámbitos o de la molestia que causó en un elenco en específico, así de, ¿cómo? Pues estamos viendo sus fotos en Instagram que se fue de viaje, no vino, o sea, no sé, o sea, como, o sea, creo que también ahí justo es otra vez el llamado de atención a la ética profesional de, si alguien tiene la disyuntiva entre el deber y el querer, depende de la situación, cómo va a tomar esa decisión de, si viene Semana Santa y hay funciones, no sé, o sea, es muy complejo porque somos humanos y no estamos regidos solo por exclusivamente el deseo o exclusivamente la necesidad de cumplir con el deber, ¿no? O sea, ahí sí, por eso existen abogados, ¿no? O sea, existen dos voluntades que se pusieron de acuerdo y cuando alguien faltó a ese acuerdo, pues entra un tercero. O sea, unas de mis notas decían, ¿cómo titular esto? Hubo varios títulos, uno de ellos era, se necesitan dos para bailar un tango. Y esos dos para bailar un tango puede ser afortunado o desafortunado, pero además viene una tercera o cuarta figura a dirimir los conflictos, llámese autoridad institucional, abogado o inclusive alguien con autoridad moral para decir, esto se va, o sea, como el juez o Salomón, así partan al niño, ¿no? Pero sí, o sea, sí hemos tenido que lidiar, pero también siento que no hay que cargar, el productor no tendría por qué cargar con responsabilidades que no son de él. Y hay que regresarle la responsabilidad a quien está no llegando a cumplir el acuerdo. Y decir, ¿amerita una sanción? Ni modo, fue por causas de fuerza mayor, lo que sea. Tienes que resarcir de alguna manera, ¿no? Vamos a suplir la función el lunes, vamos a dar dos funciones un día, va a estar más pesado, pero la cumplimos. O sea, como de, pues sí, empezar a platicar sobre eso. Y que justo no recaiga sobre los cuerpos de quienes firmamos otro tipo de contratos, ¿no? Y sí, que a la larga nos cuesta la salud, o sea, el pago, o sea, quién paga y de qué manera estamos pagando, pues también implica en nuestros cuerpos. ¿Algo que comentar al respecto? Va a hablar la abogada. Ya, mi abogada. Sí, va a hablar la abogada. No, pues que efectivamente, tanto en este ámbito o en cualquier otro de la sociedad, si todos actuáramos con ética, ¿no? Y actuáramos conforme al deber ser, pues efectivamente, ¿no? Mi especialidad no existiría. Desafortunadamente no es así, más bien me parece que es bien al contrario,
¿no? Como que más bien, no, de verdad digo, desafortunadamente, y en los espacios, ustedes escucharon, me he movido mucho en ámbitos fiscalías, pues vaya, desafortunadamente más bien es por la situación contraria y se está sumamente rebasado, ¿no? Porque, pues más bien se trata de buscar cómo la laguna en la ley, incluso en la ley, o sea, ya no hablamos del contrato de servicios profesionales, incluso en la ley se trata de buscar pues sí, o sea, por dónde me meto para no dar cumplimiento a, ¿no? Sí, entonces, pues no, yo creo que más bien entiendo el aspecto humanista desde el cual ustedes están abordando, pero de verdad que su área es un área que genera riqueza en abundancia, o sea, riqueza de a de veras, con una producción, ¿me explico? Entonces me parece que sí es bastante riesgoso apostarle a la buena voluntad de las personas, y no estoy hablando de que no se tenga, ni estoy hablando por supuesto de UNAM, pero es riesgoso, o sea, es riesgoso de verdad apostarle a, no es que sí, vamos a confiar en que tiene muy buena voluntad y entonces va a dar cumplimiento a, ¿no? Porque justamente, o sea, en producciones millonarias, el productor, que lo deje colgado, no lo creo, porque el productor también celebró contratos y contratos civiles en donde evidentemente hay sanciones y hay penalizaciones por el incumplimiento a, ¿no? Y que no estamos hablando de cualquier tipo de sanción, o sea, evidentemente hablamos de sanciones muy fuertes que repercuten, lo comentaban ahorita, incluso hasta en la salud, por supuesto, porque el hecho de que un productor esté cargando con la responsabilidad del actor y de la actriz, híjole, no me gustaría ser productor. Honestamente, bajo esas condiciones, no, qué fuerte, porque entonces, no, de verdad, es que, oigan, no, o sea, soy productora, no sé, me puse así como que dije, no, yo hubiera redactado, no, sí, yo hubiera redactado mi contrato de prestación de servicios profesionales en donde te comprometes a, y en caso de, no estoy partiendo, no estoy diciendo que no seamos personas, todas y que tengamos necesidades y demás, sí, pero también tenemos la obligación, si es que entramos en el ámbito que sea, en su ámbito o en cualquier ámbito, pero al final si estamos inmersos en y estamos comprometidos a prestación de un servicio, en fin, pues es nuestra obligación dar cumplimiento a ello, ¿no? Y si no, pues existen mecanismos justamente para implementar alguna sanción, porque si no, bueno, yo no me imagino una productora que esté cargando con la responsabilidad de los artistas, pues me parece que no le alcanza ni el dinero ni la vida, o sea, porque ¿cómo le hacemos, no? Entonces, ha habido un cambio muy importante en el ámbito jurídico, que tiene que ver con mecanismos alternos, y el tema no es dar clases de derecho, ¿no? Pero en los que justamente a través de estos mecanismos alternos lo que se busca es que a través de acuerdos en los que si bien es cierto interviene el ámbito, interviene el Estado como para regularlos, no así los jueces, no sé si me explique, entonces se apela justamente a la voluntad, ¿no? O se apela a la ética de los profesionales, a ver, no pudiste cumplir con tu contrato de prestación de servicios, pero no nos vamos a ir a juicio, porque entonces además de ahí no vamos a salir en 10 años. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a sentar a platicar y lo que va a haber es un mediador por parte del Estado en donde nos vamos a poner de acuerdo, y si me debes 10,000 pesos porque yo tuve que contratar de emergencia al actor porque tú estabas de vacaciones y me dijiste que estabas enfermo, ¿no? Entonces, nada más dime de qué manera me lo vas a pagar. Entonces también eso ha pasado en el ámbito jurídico, que descomplejizó muchísimo en el ámbito juzgado, por un lado, y por el otro lado le dio a la sociedad, nos dio como sociedad esta capacidad de poder intervenir, y sí mucho en base desde este aspecto humano que somos, ¿no? O sea, no pude estar, pero bueno, me voy a presentar a resarcir el daño, a pagar, no sé, de manera paulatina, en fin, ¿no me explico? Pero sí, yo sí creo que su área es bueno, diversas en materia económica, pero su área es muy importante en ese sentido, y que me parece sí es riesgoso, muy riesgoso que estén ustedes trabajando, bueno, no me refiero a ustedes personas, sino ustedes en el ámbito, bajo este volado, ¿no? De hijo, ojalá cumpla, ojalá quiera, ojalá no falte, ojalá no se enferme, qué fuerte, ¿no? O sea, no, la verdad es que yo productora yo hubiera hecho otra cosa así. No, bueno, es que voy a terminar con colitis nerviosa y a mi segunda producción, ¿no? O sea... Muchas gracias, y creo que poco a poco nos vamos acercando y vamos rozando también algo que me gustaría poner sobre la mesa, que no solamente es la relación entre pares o entre dos personas físicas, sino también la relación con la institución, ¿no? Que la formalización de contratos con la institución. Espero no levantar ámpulas, pero me gustaría iniciar con la pregunta de ¿cuántas veces han
firmado un contrato antes de dar las funciones? ¿Sí les ha tocado? A mí normalmente me ha tocado... Sí, yo igual, las menos, o sea, como productora, como que, y pienso en la conversación que se tuvo ayer aquí, como que luego las instituciones dependen de su jurídico, el jurídico se atrasa y termina llegando el documento. Me pasó recientemente así, terminé mis funciones y llegó el documento y de hecho hubo un tema de una fianza y la fianzadora me dijo como, pues es que, ¿qué hago yo si ya pasó el tiempo de las funciones? ¿No? O sea, ¿cómo te afianzo algo que ya pasó? Y fue otra carta, o sea, como una serie de cosas que justo también dependen con la institución de esos organismos jurídicos que además son inmensos, dependen de otro organismo jurídico que está arriba de esos, entonces pues sí siento que se vuelve complejo. Y voy a hacer un paréntesis donde justo cuando yo pensaba en esta plática, que es una pregunta, ¿cómo garantizamos y respetamos los acuerdos para la producción escénica? Yo decía, ¿cuál sería la ecuación de esta pregunta, ¿no? Que nos pueda responder esta pregunta, porque pienso justo en esto que nos preguntas, como que ponemos sobre la mesa, y pienso también en los tiempos, o sea, siento que el tiempo siempre es algo que tenemos encima, que va más allá de nosotros, que va más allá de las producciones, y que el tiempo de la convocatoria, el tiempo que tienes para meter las cosas, el tiempo que tenemos o no para generar estos acuerdos, para poder llamar a un equipo más robusto, y luego está el tiempo, ¿no? Ahí colocamos tiempo. Y después recursos, ¿no? ¿Con qué recursos contamos para poderme armar un equipo lo suficientemente sólido que me proteja ante todo esto? O simplemente, no sé, pagar por una asesoría, ¿no? ¿Qué puedo hacer en este caso, no? Pero bueno, está recursos, ¿no? Y luego están personas, ¿no? ¿Cuántas personas? O sea, como cómo hacemos esa ecuación que pueda dar respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué factores son los que tenemos que analizar para poder dar respuesta a esto? Y luego pues la institución, ¿no? No sé si esa es una variable o es algo, o sea, depende desde dónde construimos nuestras producciones. Sí, sobre todo que al final creo que muchas de las veces el reflejo de cómo establecemos las dinámicas de trabajo entre pares, muchas veces es justo reflejo de cómo se establece con la institución, ¿no? Muchas veces es el ejemplo, la institución, que permea posteriormente en las dinámicas con los equipos de trabajo. En tu caso, Jimena, ¿cómo es o cómo ha sido tu experiencia en la formalización con la institución? Se abre el periodo anecdótico. O sea, yo empecé mi experiencia profesional muy al principio, inclusive un poco antes de empezar la carrera ya profesional, o sea, como en el 2000, así empezando el siglo. Por aras del destino, yo participé ya en una puesta en escena en forma donde recibí un pago. En el 2001 yo empecé a estudiar la carrera y hasta el 2005 yo firmé por primera vez, o sea, en esta como formalización, un contrato. Fue con Teatro UNAM, fue con la dirección de Teatro UNAM y yo tenía 22 años y había conscientemente estirado mucho el momento de darme de alta en Hacienda, por también todas estas implicaciones de pagar impuestos, la obligación de ya estar haciendo declaraciones mensuales aunque no tuviera ingresos, o sea, como de yo ya sabía hacia dónde iba la otra responsabilidad de entonces ya ser una persona física ante el sistema de tributación. Y ya, o sea, como tuve que hacerlo porque si no, no se podía formalizar el contrato. O sea, yo ya tenía que tener un carácter hacendario. Y no sé, o sea, como fue una gran enseñanza que también me dio la universidad. Entonces, venir al edificio del Juan Ruiz de Alarcón a firmar por primera vez mi contrato y emitir mi primer recibo de honorarios. Estaba muy nerviosa al firmar mi
mi primer contrato que firmé donde no me tocaba. Me tuvieron que volver a imprimir. Firmé donde decía directora de teatro. Yo. No, me equivoqué. O sea, de verdad sí estaba en esta cosa de es una gran cosa mi firma en este lugar. Y también considero que hay, o sea, es una certeza y un hecho que nos cuesta mucho hablar de estos temas, o sea, de cuestiones de dinero. No es una cosa que solamos hacer de ¿cuánto ganas tú? Y creo que también eso los productores nos vamos familiarizando con esos tragos que parecen amargos desde afuera, como de, híjole, hay que formalizar esto, poner tu firma, dar la cara, ser el responsable por sí o por si no, o sea, como de... eso poco a poco también es un músculo que se entrena, ¿no? Entonces, volver a la memoria al mediados del 2005, cuando yo firmé por primera vez un contrato con Teatro UNAM, y ahora la cantidad de contratos que ya están almacenados en el sistema del ¿cómo se llama? Compranet, y, o sea, de que uno ya es proveedor del Estado y entonces ahí se van acumulando los contratos. Digamos que va evolucionando este ser formal que firma contratos, ¿no? Me ayuda mucho mi contador también, o sea, le pregunto muchas cosas que a veces no es un abogado, que a lo mejor tendría que acudir a un abogado, pero quien tengo muy a la mano es mi contador, de no le entiendo a esto, ¿a qué me estoy obligando? O los mismos administradores de las instituciones, ¿no? Así de, ¿me explicas esto o qué quiere decir fulano artículo de fulana ley, ¿no? O sea, no tenemos por qué saberlo todo, pero sí preguntarle a la persona o sea, sí somos responsables de preguntar cosas que no entendemos o no sabemos, o luego hay cartas y cartas y cartas que ellos están obligados a presentarnos para firma, y nosotros sí tenemos que decir a qué me estoy obligando porque no tengo ni idea, préstame la ley o déjame la investigo antes de firmarlo, ¿no? Pero entonces sí hay una cosa como de que impone un documento con muchas letras, o sea, como que impone, requiere mucha atención, hay un lenguaje particular que también uno va pues teniendo ahí diccionarios a la mano para traducirlos, y pues está bueno también tener, afortunadamente tú tienes asesoría legal y administrativa en casa, pero uno irse haciendo como de a quién le puedo preguntar. Nos platicaba hace unos minutos Bruno de las asesorías más formales que hay en Piso 16, que qué bueno que están existiendo espacios así, y que sí, uno aprende en buenas, malas experiencias. Me dijeron que sí podía pagar sin pedir recibos de honores de vuelta, y luego se llevan unas malas experiencias, o sea, como de hemos pasado por ahí y nos ha pasado de todo, y a mí o sea, me da mucho pudor aceptarlo frente a público, pero y nada más así como encuesta, o sea, me gusta mucho los documentos surgidos del coloquio anterior y de estos exploraciones, porque pues ya así dato duro y crudo y la estadística, pero aquí voy a también hacer una estadística con el público que nos acompaña y el panel mismo, así de quienes hagan teatro, levante la mano quien ha puesto algo de su casa para completar algo en la producción en la que ha estado, así, los zapatos para completar un vestuario, una silla, un mueble, algo, ¿no? Entonces, gracias, me siento acompañada, o sea, no es lo más profesional del mundo, responde también al deseo de llegar, estrenar ese elemento, o nomás no alcanza el presupuesto para ponerle zapatos a todos los actores, ¿no? O sea, como sí navegamos entre varios mundos, pero sí hay esta cosa como de ir haciendo callo para leer, para firmar, y pues sí puedo decir que hace 19 años firmé mi primer contrato, y fue con la maravillosa institución que es la UNAM, y que sí me reconozco o sea, que me siento muy agradecida de haber sido formada aquí
y que he regresado en diferentes ocasiones de diferentes formas, como profesora, como asistente de profesor, ahora aquí en esta conversación, como productora, como espectadora muchas veces también. O sea, agradezco la generosidad de la universidad que también da esas lecciones de estos otros tipos, ¿no? Así de, pues te me das de alta en el SAT, si no, no avanzas, ¿no? Sobre todo pienso que también es bien interesante porque muchas veces la gente con la que queremos establecer estos compromisos y estos acuerdos laborales en muchas ocasiones son amigas o amigos nuestros, ¿no? Entonces no solamente es una cosa entre profesionales, sino muchas veces entre amigos, ¿no? Entonces eso complejiza luego un poco más también los procesos. No quiero volver algo como muy personal la siguiente pregunta, pero me pasa constantemente, veré si hace con mis compañeras, que cuando tratamos de gestionar alguna función o algún proyecto con la institución, lo que hacemos muchas veces no existe ahorita, sino que va a existir en algún momento, ¿no? Entonces el bien con el que estamos trabajando muchas veces todavía no existe y está solamente vaciado en un texto, ¿no? En una idea, en un concepto. Y muchas veces por esa cuestión la institución justifica el que no puede pagarnos algo que todavía no se ha hecho o que todavía no existe. Entonces nos encontramos muchas veces con que se atrasan precisamente por esto la cuestión de firmas de contratos o hasta los pagos de las funciones, porque se empiezan a gestionar los recursos y los pagos hasta después de haber hecho la función, hasta después de que existió el hecho escénico. ¿Hay algo que de alguna forma que nosotros podamos navegar por esto de una forma que sea más amable para nosotros los creativos o tenemos que asumir que es la cruz que vamos a cargar? Bueno, si no me vuelven a invitar, que conste que fui lucida, que fue a través del vicio y del error en cuanto a voluntad, que conste que fue eso. Hay una figura que se llama promesa, que justamente es eso, ¿no? Es una promesa de contrato. Y volvemos al tema. Justo se marca por las especificidades naturales de lo que se trata. Entonces, pues, ¿cómo podría ser por ahí una promesa de contrato ¿no? Entonces, insisto, todo eso se diversifica, pero se podría trabajar desde ahí. Y lo que comentaba Jimena hace un momento, esta parte de estar con temas fiscales, así como lo estamos todos, ¿no? Justamente, pero el hecho de estar expidiendo recibos de honorarios, pues evidentemente es prestación de servicios profesionales y evidentemente va bajo, el régimen está claro y está establecido. Entonces, me parece que solamente en el ejercicio de ustedes, pues tendría que ser una traslación de eso, ¿no? Justo eso, o sea, una traslación, porque así como productoras están obligadas a extender recibos de honorarios por prestar un servicio, pues es lo mismo, ¿no? Justamente nada más, como bien lo comentaba ahorita mi compañera, que ya ella lo hace y le ha funcionado, porque pues también desde la responsabilidad de la otra persona, el hecho de que se tenga firmado o penalizado o en fin, pues de alguna manera sí da más certeza, ¿no? La verdad es que eso también es, pues por lo menos yo lo tengo muy claro, que desafortunadamente el hecho de que, y lo vemos a lo mejor, digo, es algo quizás un poquito, pero el hecho de que sepamos que en algún lugar hay una cámara nos hace comportarnos de una manera distinta. Es lo mismo con un contrato. El hecho de que sepamos que firmamos un contrato o que medio un contrato pensamos desde un ángulo distinto a que sí sabemos que no lo hay, ¿no? Digo, desafortunadamente como personas, y no hablo de todas, pero hay algunas que sí actúan desde ahí, ¿no? Que justamente es desde, pues, tomar ventaja del otro. En esto mismo que mencionas, Elsie, muchas veces
se queda en un correo electrónico o en un WhatsApp el acuerdo. ¿Esto qué tanto es trasladable a lo legal o no? Yo sugeriría correos electrónicos. Sí, es mejor correos electrónicos y más si son institucionales. Justo porque finalmente estamos dentro, si hablamos de una institución, si tenemos nuestro correo institucional y desde ahí nos manejamos, pues justamente existen, ¿no?, todos estos elementos que van dando certidumbre o no hacia el WhatsApp. Por experiencia se los comento, no, evidentemente se puede llevar, ¿no?, y evidentemente puede sentar algún tipo de indicio, pero lo mejor sería un correo, ¿no?, por correo, además institucional. Y volvemos al tema, por correo nos manejamos incluso nuestro lenguaje de forma distinta a través de un WhatsApp, ¿no? No sé si les ha pasado que el WhatsApp a veces sirve como una herramienta muy eficaz para confundir a la otra persona. No sé si eso pasó, pero a mí sí, ¿no? O sea, así como que no, yo lo que te quise decir fue que... No sé, sí, pero a mí sí me ha pasado, ¿no? Así de que, no, a ver, o sea, no era exactamente esto. En cambio, por un correo quizás nos expresamos de forma distinta. Entonces, un correo institucional considero es mejor. Claro. En esta, bueno, siguiendo con la formalización, me llamaba la atención en la encuesta cuántos pagaron derechos, el porcentaje de personas que pagaban derechos de autor o que por lo menos así lo expresaban. Y estamos hablando prácticamente la mitad paga y la otra mitad no paga. Entonces es interesante cómo el termómetro, que al final también es una relación con una persona, con una dramaturga, con un dramaturgo, el pagar derechos de autor, ¿no? Y cómo desde estos elementos vamos formalizando las relaciones laborales. Esto y también la cuestión del porcentaje en cuanto a los honorarios manejados por un tabulador, ¿no?, que marcaban el 82% que habían trabajado en proyectos donde no estaba regido por un tabulador, y el otro 18% que sí estaba marcado por un tabulador, que me imagino que en la mayoría de los casos ha de ser el tabulador del IMBAL, ¿no?, que muchos nos guiamos sobre todo para EFIARTES y para demás convocatorias, que por sí sabemos que son bajos, pero son el mínimo indispensable con el que pensamos, ¿no?, para guiarnos. ¿Cómo ustedes se acercan o cómo manejan estas relaciones con los autores? Me imagino que en ambos casos siempre están atentas al pago y a la cercanía con los autores, pero ¿establecen contratos con los autores? ¿Una carta de permiso? ¿Cuál es más o menos la forma en que abordan el tema con los autores? Digo, me imagino que cada caso tiene tus particularidades. Sí, o sea, recuerdo algunas experiencias que, por ejemplo, he hecho mancuerna creativa con Mahalat Sánchez, ella dirigiendo y yo produciendo, o en la última puesta en escena codirigimos las dos, y ella, al ser en algunas ocasiones becaria del FONCA antes y ahora el Sistema de Apoyos a la Creación, en los encuentros de otros becarios ahí se encontraba con dramaturgos o diseñadores de iluminación o audio que también hacían una colaboración de, bueno, somos becarios, estamos, o sea, justo en este estímulo y tener que cumplir con exhibición de obra en pago al estímulo recibido, había como una sinergia de, entonces aquí está una obra que yo ya escribí, pero entonces tiene que dar salida, y solo hacíamos el convenio de lo que está regido por la ley, el 10% de la taquilla, ¿no? Así. O hace 2 años también con Mahalat montamos una obra de una autora brasileña, y entonces había que considerar el pago por los derechos de la autoría y la traducción al español, ¿no? Entonces la traductora, que ya estaba traducida al español, era una traductora paraguaya, y entonces sí era comunicaciones por correo electrónico, llegar a un acuerdo de un monto porque no había un intermediario de una agencia, entonces
también era una propuesta monetaria que partía de este lado, ¿no? O sea, no llegamos a preguntarles cuánto cuesta tus derechos, sino es así de queremos montar tu obra, tenemos tanto, ¿no? Y podemos pagar tanto por traducción y tanto por derechos. Y tristemente lo que padecemos tanto de los presupuestos reducidos para hacer teatro no solo es México o Latinoamérica, o sea, como de tuve la oportunidad el año pasado de viajar a la cuadrienal de Praga, y uno dice, no hombre, pues Praga, Europa, y que también es un punto de encuentro de verdad todo el mundo, o sea, había australianos, sí, o sea, como de los 5 continentes había el encuentro en ese lugar, y me sorprendía que padecíamos todos, o sea, había que bueno que también el reality check de presupuestos reducidos o la lucha por a trabajo igual, pago igual, de diseñadores de diferentes géneros, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que sensibles la autora brasileña y la traductora a la forma en que se hace teatro en todo el mundo, dijeron adelante y lo hicimos así. Pero sí, cada autor lleva una negociación particular, o no sé, rockstars como Beckett o Brecht son ya unos pagos muy particulares, o a veces se va un gran porcentaje del presupuesto a pagar los derechos de autor de las obras, ¿no? También. Sí. En tu caso, Yona, ¿cómo? Pues comparto la experiencia de Jimena, o sea que creo que cada caso es particular. También yo cuando leía esos resultados me quedaba pensando como esos derechos de autor solo van hacia la persona que lo escribe, quién lo contestó, ¿no? Y también pienso mucho en el sesgo que hay en los derechos y la propiedad intelectual de las personas que son el resto del equipo, porque pues no es, o sea, llevarlo aquí a que se presente, a la puesta en escena, colocarlo en ese lugar que ya es producir, o sea, ya es otro producto que no es la obra literaria, que entonces la engloba una institución que es sin autor, ¿no? O sea, ¿qué pasa también con la propiedad intelectual de ese nuevo producto que se crea, ¿no? Donde, o sea, cuando yo leía eso decía, esto también hablaba, o sea, ¿quién lo respondió, no? Si toda esta encuesta la respondieron autores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Y en este caso también genera autoría, pues quien hace el diseño de iluminación, el concepto, inclusive quien después a veces lo ejecuta, porque a veces no es la misma persona que lo diseña, o en nuestros casos, pues la misma producción que ya es un otro ente que se genera y que me ha tocado a mí inclusive en mi práctica batallar mucho con eso, pues sí, pero es que yo materialicé eso, ¿no? ¿Dónde queda también la protección a mi propiedad intelectual de que eso que ahora existe también me pertenece? O sea, no le pertenece solo a quien lo dirigió o a quien lo escribió. Materializarlo es convertir es transformación de la materia, ¿no? Entonces eso ya también entra en otra, pues sí, en otra índole de la propiedad intelectual. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, diría lo mismo que Jimena, pero la complejizo en este lugar de también a quién le pertenecen la autoralidad de la puesta en escena, cuando ya no solo estamos hablando de la obra literaria. Claro. Bueno, ya nos quedan pocos minutos y no me gustaría desaprovechar la oportunidad de una pregunta que va concretamente para Jimena, en cuanto a que tiene una gran particularidad que trabajaste durante varios años en la Compañía Nacional de Teatro, que tiene un esquema particular en cuanto a que reciben a ver si lo nombro bien, reciben una beca las actrices y los actores para estar de cierta manera de forma exclusiva participando en proyectos con la compañía. Eso en cuanto a la formalización y a mantener la relación sana, se vuelve más fácil porque tienen ellas esta mensualidad que establece esta relación con la compañía constante, a diferencia de
de un actriz-actor que normalmente trabaja por proyecto? Bueno, nada más, mis años en la compañía se reducen a 2 y medio. 3. Estuve del 2018 al 2021 como gerente de elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Sí tiene esta particularidad de cuenta con un elenco estable. Ese elenco estable recibe un pago mensual según el grado de su trayectoria. Y hay esta, pues sí, como idea de si ya, bueno, primero, la idea surgió de este elenco estable de darle una dignidad al trabajo de los actores. En teoría tendría que ser todo el global de las personas que colaboran en la puesta en escena. Existen también jefes de taller que reciben, o sea, hay un jefe de escenografía, un jefe de iluminación, audio y multimedia, de vestuario, traspunte y me falta uno que ahorita, ingeniería escénica. Ellos también reciben recibían una beca auspiciada por el Sistema de Apoyos a la Creación, bueno, antes el FONCA, ahora el sistema, y a partir del 2021 cambió el estatus a ya solo reciben estímulo por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, ya no pertenecen al Sistema de Apoyos a la Creación. Esas pormenores legales no tengo así el mayor detalle, pero sí la idea en la cual está basada la idea de un elenco estable con un sueldo mensual es la dignificación de su trabajo, que no anden penando teniendo que estar en 5 puestas en escena al año, o 6 o más, pero también hay una contraparte de hay una gran carga de trabajo con respecto a eso, o sea, la cantidad de horas de trabajo a veces invertidas de cada uno de esos actores. Luego en la división o en la matemática sí pareciera que hay una sobreexplotación del actor que está ahí de martes a domingo. Sus días de descanso son los lunes. Y no sé, o sea, también hay una cuestión como sobre todo en la pandemia, había una gran responsabilidad de que esos actores no dejaron de recibir su beca, su estímulo, y había personas que no podían entrar a los escenarios porque los teatros estaban cerrados y entonces había que estar haciendo muchísimas actividades en esta relación de compensación, puesto que ellos sí estaban recibiendo y había muchas personas de la comunidad artística o teatral en específico que no podían ejercer su trabajo y recibir un pago por ello. Entonces, me estoy yendo un poco por las ramas de la pregunta. Sí hay una correspondencia pues sí hay una, hasta en algún grado, exclusividad de trabajo de la actividad teatral dentro de la compañía, de los actores que están comprometidos con un convenio. Sí, no hay, que yo sepa, otro actor que reciba un sueldo 365 días del año. O sea, sí hay unas por otras. También no es una cosa que sea del 2018, que es del 2010, que es cuando se conformó esta configuración de una compañía nacional con un elenco estable, sino también de aquella compañía de José Soler y Luis Jimeno en los 70s, que también la idea era eso, que pudiera haber actores que pudieran tener una sensación de estabilidad, puesto que sí, la actividad teatral es muy intermitente y precaria, y no sé, o sea, también intenté varias veces aterrizar textos para presentarles aquí ideas coherentes y claras. Primero empecé como muy optimistamente y decir, claro, uno hace arte por ciertas razones y la flama que lo sostiene uno aquí, y luego poco a poco iba transitando en estos llegar a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos o cómo logramos hacer lo que hacemos,
Y luego me acordé de la compañía que en los 90s, pues así le puso a su compañía, de hacer las cosas de milagro. O sea, muchas veces no sabemos exactamente cómo las logramos hacer o cómo es que sobrevivimos haciendo esto. Pero aquí estamos. O sea, si hay un grado de cosa que se escapa a la razón para poderla transmitir a ustedes y decir, claro, somos tan expertos que aquí estamos diciéndoles cómo se hacen las cosas, no creo. O sea, venimos a decir, nos equivocamos un montón, hemos aprendido de los errores, de los fracasos. Yo de verdad muchas veces no sé cómo he logrado hacer teatro todo este tiempo. Sí, muchas veces sí haciendo 5 obras al año, o sea, como en el área independiente en este momento. Y además, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a la ficción. O sea, siento que esta cuestión de los tabuladores y cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para entonces decir cuánto es lo justo para pagarnos entre nosotros mismos? También hay que saber bueno, ya tenemos ahí una referencia, pero no necesariamente vamos a tener el dinero para poder cumplir cabalmente con ese acuerdo. Pero entonces, así como somos humanos y nos ponemos de acuerdo para decir cómo sí, cómo no, también hay otras ficciones. En estos coqueteos o asomos con la industria televisiva o el cine, sí me sorprendió esos otros acuerdos en los que el dinero está en otro nivel. Y en 2022 participé como asistente de decoración en una serie de televisión que va para plataforma de paga. Como asistente de decoración, yo así en un escalafón bajísimo. Bueno, no bajísimo, como asistente, no era jefa. Era mi primera experiencia en tele. Yo ganaba 10,000 pesos a la semana, que es por mucho un sueldo que no he ganado, creo que nunca, y lo ganaba puntualmente, o sea, me pagaban a mí puntualmente quincenalmente. O sea, había una cosa de, ok, así es el acuerdo en este universo. Los acuerdos en el universo del teatro son diferentes. O sea, también como saber en qué ficción uno se inserta, y esos acuerdos entre humanos. Los que están, o sea, sí es una cosa como de investigación sociológica. Y sí, son condiciones en las que yo no he estado en otro ámbito, que haya una constancia quincenal de un pago y un pago tan alto, pero porque son otras implicaciones también de lo que uno está, o sea, de los retornos y estas búsquedas más de lo comercial, porque se venden cosas, ¿no? O sea, como las series de televisión generalmente se usan para tener más comerciales y vender más cosas. Entonces, no sé, o sea, como en estas cosas de super contrastes y reality checks de, ok, pues sí, está padre. Mi vida no es el arte cinematográfico ni la televisión. Y también en eso uno va tomando las decisiones. Y a lo mejor puedo tomar vacaciones y decir, bueno, 6 meses de tele, ¿no? O no sé, o sea, no me la paso tan bien. Mi ser se siente más pleno haciendo teatro. Y ya, nada más quiero pasarles eso al costo, que sí hay otras realidades. Gracias, Jimena. Bueno, creo que al final el conversatorio es justo para abrir más preguntas y detonar ideas y abrir puertas y transitarlas. No sé, Bruno, si tenemos 10 minutos más, o sea, okay. Estamos a 3 minutos del término real, okay. Pero podemos extendernos 10 porque empezamos 10 minutos tarde. Entonces, okay. 6:40 podemos terminar. ¿Te parece si abrimos como preguntas? A ver si alguien quiere... Claro, si tú quieres, sí, claro. Igual si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o quiere que detonemos algún tema. Sí, adelante. No, ya digo yo. Sí, para que quede grabada tu voz. Oye,
Oye, Jimena, justo te oí hablar que eres proveedora del gobierno. ¿Cómo es ese proceso desde siendo proveedora? ¿Cómo llegan a ti esos proyectos? O sea, ¿cómo llega, hola, sé que eres proveedora, ven, ¿cómo? Pues hay una cosa como de la trayectoria profesional y que llevo 24 años haciendo teatro y suena mi nombre ahí, o sea, no sé, hace 2 años me llamaron por teléfono y me dijeron, necesitamos un productor para el ciclo de Theaterwelt en la Coordinación Nacional de Teatro. Y yo dije, ¿de qué fecha? ¿Qué fecha? O sea, como que justo las preguntas de cuánto me van a pagar, de qué fecha. O sea, como de yo puedo hacerme cargo de eso, ¿no? Me llamo Evelyn Mena, que es la encargada de administración de la subcoordinación dentro de la coordinación. Eso hace 2 años. Ahorita que soy la encargada de la subdirección de producción teatral, sigo firmando contratos mediante proveedora de servicios, y digamos que ahí la anterior subdirectora me llamó primero para ser jefa del departamento de producción teatral. Ella cambió de puesto el 1 de febrero y me ofrecieron ese puesto, yo acepté. O sea, como no sé, o sea, me ha pasado, me han llamado porque he entregado cuentas, o sea, esta cosa de que hay tipos de productores, yo soy un tipo de productora que sabe gastarse el dinero de la mejor forma posible, y siendo poco, mucho, mediano, y entrego cuentas al final de la producción, me encargo de la postproducción, veo que todo esté resguardado. O sea, siento que ahí hay una cosa como de rendir la cuenta con la institución, y la institución dice, muy bien, te tengo en mente para algún otro proyecto que se necesite. Entonces, pues sí, no. Entonces se podría decir que es como por un medio de conocerte como productora, más que exista como el catálogo de estos son los proveedores que existen, estos son los proyectos que me ofrecen, elijo de acuerdo a lo que yo como programador, como gestor quiero. No, sino más bien es por conocerte en tu trayectoria de producción. Sí, por darte a conocer. O sea, también ahorita que yo estoy en un área en la que recibimos a las producciones, o sea, a las compañías que llegan a dar funciones a los teatros de la coordinación, también hay un gran cotejo de muchas formas de producción. O sea, pasan muchos nombres de responsables de producción, y entonces uno dice, qué bien lo hace esta persona, híjole, le falta tantito. O sea, hay eso, un lugar desde uno puede estar conviviendo con diferentes personas, y uno dice, hay madera de producción, qué padre. Pero sí, hay que estar activo, haciendo. O sea, también es una pena esta cosa de, o sea, la gran pregunta de dónde salen los presupuestos para hacer teatro en el país, para estar haciéndolo. Muchas veces sí son proyectos personales que uno lucha por estar en los escenarios, en las carteleras. Entonces sí, hay que estar ahí, hay que darse a conocer. Sí. Vale, gracias. Bueno, ¿me permites ampliar un poquito más? En realidad, en el término administrativo, tú te conviertes en proveedor de servicios cada que tienes un contrato con una institución y formas parte de ese catálogo, independientemente de la labor que realices. Sí. ¿Quién más? Es que creo, ¿cómo te llamas? Estuviste ayer acá con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Alim. Yo creo que quizá un poco la confusión vino cuando mencionó Procura y Compranet, porque en ese momento habló de proveedora. Yo trabajé en el Centro Cultural Helénico, en donde pues, pertenece a la Secretaría de Cultura, y todas las personas productoras responsables del proyecto, para poder cobrar, necesitan registrarse en una plataforma, Procura Compranet, que para mí, de hecho, esa transparencia es un paso. O sea, desde dentro de la institución,
lo que más retrasaba poder recibir las facturas, poder como llevar a cabo el trámite, tenía que ver con que recibían un apoyo y la primera noticia es, sí, ten, y un correo de 80 pasos para registrarte en la plataforma, otro para registrarte en Compranet, y siento que como que esa información no sea paulatina y que justo no se dialogue entre nosotras, hace que parezca un impacto que a mí me parece genial que Jimena enuncie su nerviosismo, porque vuelvo y hablo desde la curaduría, nos era importante imaginar las corporalidades, los cuerpos, las cuerpos, los cuerpos que hacen el teatro y lo que pasa. Y yo creo que esos nerviosismos, por muy anecdótico que pueda resultar, nos paraliza. Nos paraliza frente a la legalidad, cuando a veces de verdad no es tan complicado, ¿no? O sea, que tiene que ver con que es mucha, ¿cómo decirlo? Como mucha talacha, ¿no? Poder dar de alta, pero es como una serie de procedimientos a las que creo que no nos acostumbramos porque no los platicamos, ¿no? O sea, vamos, ¿cuánta gente tiene conocidos, conocidas que se quedaron en convocatorias del Helénico? Pero no, o sea, como que para todos siempre hay alguien nuevo que dice, ¿qué? ¿Me tengo que dar de alta? ¿Qué? ¿No? Entonces como que siento que esa transparencia y poder hablar de cosas tan procedimentales es importante. Y bueno, además de aclarar, yo quería hacer esta pregunta que es ¿cómo es que, o sea, de qué se protegen ustedes cuando ocurre la objetividad de la legalidad, ¿no? Porque en el laboratorio, precisamente, del juego de la vida, surgió la posibilidad de que hubiera algo que no sé si lo voy a decir bien, pero como Role Master, ¿no? En el juego de mesa. Y hubo mucho diálogo acerca de como, es que no, porque no puede ser que no valide en la creación. Pero ahorita escuchándoles pienso, la legalidad, ¿no? Como, o estos acuerdos formales podrían ser ese Role Master, ¿no? Como en donde hay una mediación mucho más formal, de anticipación, pero yo quisiera saber si ustedes se han protegido de alguna manera, o cuál es el motivo, repetir la pregunta de la encuesta, ¿cuál es el motivo por el que ustedes han formalizado eso? Si es por una necesidad, porque como dicen, las amistades, si es tristísimo que de pronto la confianza haga evidente la no necesidad de una contratación, de un arreglo formal, pero pues creo que, como decía él, si no, tristemente se hacen porque los ejemplos en donde la confianza es traicionada pues existen, ¿no? Eso, ¿por qué motivo ustedes o qué protegen cuando hacen acuerdos formales? Yo pienso que justo hoy que venía para acá venía pensando en eso y pensaba que más allá de pensar en que el otro no va a cumplir o yo no voy a cumplir, creo que tiene más que ver que muchas veces ambas personas no estamos pensando lo mismo sobre el proyecto, no estamos pensando que se va a llevar de la misma manera y estamos asumiendo que el otro está pensando igual que yo y la realidad es que no es así. Las dos personas podemos tener ideas diferentes de cómo se va a realizar el proyecto o de los acuerdos que podríamos. Yo puedo asumir, no firmamos nada, pero estoy asumiendo que la actriz sabe que nos vamos a ir a taquilla. Y a lo mejor la actriz ni tiene ni idea y ella piensa que se le va a pagar su sueldo cada función. Entonces creo que el asumir es lo que podría afectarnos. Un día me dijo un productor, David Castillo, que yo comencé asistiéndolo, me dijo, la primera regla de un productor es nunca asumas. Y creo que de eso va el por qué hacer un acuerdo escrito, para no asumir que lo que pensamos nosotros es lo mismo que está pensando el otro. Creo que por ese lado va por mi parte el por qué formalizar los acuerdos. No sé si me explico. Sí, yo quisiera complementar que, bueno, lo más obvio es por malas experiencias. Como que se vuelve un instrumento importante para hacernos frente a la otra persona y a mí misma, ¿no? Y creo que al menos lo que yo he intentado hacer es mediar también eso y también
ser generosa con mi conocimiento. Siento que también en el gremio existe mucho recelo del conocimiento, ¿no? Y entonces no solemos compartir las cosas como mi experiencia, compartir mis hacks, compartir... Y nada, el conocimiento también es... tiene un valor, ¿no? Soy consciente de ello, pero también siento que seguir pensando tan individualmente no crea colectivos, y por eso no somos un gremio tampoco tan fuerte ni tan sólido, y por eso no podemos luchar por políticas, porque no nos podemos poner de acuerdo entre nosotras y no generamos conocimiento y no lo colectivizamos. Y no sé, a mí me gusta, tal vez mis procesos son muy lentos, ¿no? Porque ahorita asumo, y también yo me fui a vivir de la ciudad porque yo ya no podía con el ritmo de la ciudad, yo ya no podía con las demandas de la ciudad, me encanta lo que hacía, pero ya no lo hacía porque me encantara, ¿no? Sino porque tenía que sobrevivir. Y yo creo que también es importante asumirnos, pues sí, como creadoras, pero también como seres humanos que tenemos necesidades específicas, y evaluarlas y analizarnos y tomar decisiones, ¿no? Y en este compartir conocimiento me gusta también acompañar a las personas con las que estoy, ¿no? Y entonces, yo le sé al SAT, y les juro que doy sesiones con las personas que me dicen, es que no puedo dar un recibo de honorarios porque, pues me da miedo el SAT, y ya yo me armo una sesión de, a ver, te voy a explicar los básicos del SAT, este es lo básico, que es importante que tú te consigas un contador, pero que al menos sepas esto, ¿no? O sea, que sepas que no hay por qué tenerle miedo. O sea, como también compartir el conocimiento es crear conocimiento colectivo, y eso es muy potente, ¿no? No sé, como que yo eliminé un poco la competencia de esto, o sea, inclusive el figurar, ¿no? El estar como frenéticamente haciendo algo aquí porque me vean y porque me reconozcan mi trabajo, ¿no? O sea, como que al final para mí ha sido muy sano también sanar mi doloridad misma de decir, yo soy un ser humano más allá de lo que hago, de todo eso, y a partir de ahí, o sea, a partir genuinamente de que sané eso, he podido construir relaciones mucho más sanas, y también justo valerme de instrumentos que me permiten generar también en otros sentidos relaciones más sanas. Y por eso vuelvo al paréntesis de cuál es la ecuación, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que puede dar respuesta al nombre de esto? De esta mesa, porque creo que la dignidad inclusive no solo está en el dinero, no está solamente en asegurar el trabajo. La dignidad es un conjunto de muchas acciones que son importantes para el ser humano. Gracias por compartir. Creo que ya es... Sí, falta... claro. Hay que prender. Bueno, gracias, buenas tardes. Varias cosas. La primera, básicamente, es una duda para ESI. Se habla de que de repente cuando se trata de hacer en vez de llegar al tribunal o ante el juez, se trata de hacer una cuestión como de mediación. Mi pregunta más bien es mera curiosidad si por ahí va el asunto de la justicia restaurativa, que no necesariamente es mediación, pero sí como por ahí se puede utilizar para tratar de restañar este tipo de faltas entre uno y otro lado. La otra sería sobre una de las cuestiones que comentó Alan sobre el derecho de autor, y que llama la atención que es muy poca en general, es como la mitad quienes pagan y quienes no. Pero también de repente llega a suceder con las autoridades. La última convocatoria que ha salido para espacios tiene una cosa que es kafkiana, donde te piden la firma, el correo, el teléfono del autor, y yo digo, ¿y de dónde voy a sacar el Shakespeare @Avon_Postrebon? O sea, es verdaderamente patético, y no puedes pasar de ahí si no lo llenas, y no hay manera de que avances en ese sentido. Es de locos, en serio. Entonces, entre una cosa y la otra tampoco nos acercamos mucho. Y aquí dos cosas más provocadoras. La primera, sobre una cosa que dijo ayer Eduardo Vázquez, Eduardo Eduardo Nibol. No fue Eduardo, pero es el de Greco. Eduardo. Decía,
sobre todo eso que estamos discutiendo, empecemos a preguntar poniendo el dedo en la llaga. ¿Cuántos asientos, cuántas butacas tenemos en el teatro? ¿A cuánta gente podemos sentarnos a poner a ver teatro de manera simultánea? Y me detonó, me voló la cabeza y ahorita me lo pregunto, porque estamos hablando de seguridad, de contratos, pero entonces, bueno, las instituciones, la UNAM, el INBA, Seguro Social, etc. Mi pregunta sería, como de reflexión, ¿cuántos grupos profesionales que trabajan en instituciones hay? ¿Cuántos grupos profesionales independientes hay? Y también ahí hablemos de autónomos independientes, ¿no? Una cosa es el Milagro, ¿no? Con su compañía, su espacio, y otra cosa es el Buitre Amargo, el Teatro del Fantasma, Teatros en Paredes, ¿no? Y de ahí los universitarios y los que están contra el sistema, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de todos ellos firmamos contratos o estamos a la palabra? Porque además eso se potencializa si, junto con el juego que estuvimos hoy en la mañana, si lo hacemos a nivel municipio, Ciudad de México, el país, o si lo hacemos con todos los que vienen y que son grupos que son binacionales, etcétera, y que de repente ahí, cuando te preguntas estos números, dices cuántos estamos firmando, cuántos nos estamos comprometiendo, porque además pocos abogados especializados tenemos al respecto, ¿no? No tenemos abogados que se especialicen en materia cultural, y los pocos que hay están sobresaturados de trabajo. Y esta cuestión de los contratos, también de repente ya no sabes ni cómo para dónde, ¿no? Porque efectivamente pues, se te faltó un actor o una actriz. Si tienes el swing, padrísimo, pero ¿y si no? O sea, en lo que te vas al juzgado, etcétera, y lo mismo del otro lado. O sea, es como de locos, o sea, es como de repente la serpiente que se muerde la cola en mi muy confusa imaginación en este momento. Y la última es sobre la Compañía Nacional de Teatro, en donde hemos tenido también agrias discusiones sobre su validez, sobre su pertinencia, sobre cuánto se gasta, etcétera. Pero creo que también ahí es una cuestión de definiciones en cuanto a los términos, ¿no? Y ya nos podrá decir si en realidad es trabajo lo que hacen y es un salario el que se les da, porque el Estado les está dando una beca, por lo tanto no es trabajo, ellos tienen que retribuir, y entonces por eso la compañía en general no cobra, y aparte ellas y ellos tienen la obligación de dar talleres de por lo tanto, salario, ¿de dónde? Y lo hemos discutido con Julieta Borrola, en su momento con Ana Ofelia, con Marta Aura, con Diego Jare, con toda la banda. Y los más izquierdosos, por supuesto, pues te dicen sí, tienes razón, pero también hay que dignificar el trabajo. Y dices, vale, dignifíquenoslo, el trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente eso se vuelva un trabajo? Hablamos de servicios profesionales. Aquí no hay servicios profesionales. Es un estímulo, una beca que le da el Estado, y ellos por lo tanto, no es un salario, es una retribución que ellos tienen que devolver. Y entonces ahí venimos otra vez con las discusiones, con lo que se gasta con la Compañía Nacional de Teatro, cuántas compañías se podrían estar financiando, etcétera, y vuelve a salir el mismo boleto, redundando en lo que estamos tocando en esta mesa, que se agradece profundamente, ¿no? En su caso no son contratos, en su caso son acuerdos, o no sé cuál sea la figura legal, con el entonces FONCA, el Sistema Nacional de Creadores, o ahora con el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Y el resto, bien lo señalaba Jimena, ¿no? ¿Qué pasaba durante la pandemia? ¿No? Pues a esos cuates se les pagaba, y a los que no hacíamos esto, pues nos estábamos jodidos y decíamos, sí, pues la misma, con todo el amor que le tengo a Julieta, lo mismo que está ganando ella, como lo mismo que de repente está haciendo, no sé, otro actor de la misma edad, pero que está en el teatro independiente, ¿no? O sea, es este asunto de la precariedad, la falta de seguridad social y la falta de capacidad de nosotros mismos, de que no hay políticas culturales en ese sentido para asegurar los procesos de si falto, si no falto, si tú me faltas, si tú me suples sin que a mí me avisen, que también son de las grandes quejas de los actores y las actrices, y que pues uno simple y sencillamente al final queda en lo mismo, en la inopia. Gracias. Gracias. Una pregunta, lo de las cartas te refieres a las de FIARTE, ¿cierto? Sí. Ajá.
Nada más rapidísimo como actualización. Yo pertenezco al Colegio de Productores de Teatro que ha tenido largas conversaciones con Daniel y con, se me olvidó el nuevo encargado de Fiartes, de Jorge Valdivia, acerca justamente de estas cartas. La última actualización de hace 2-3 días es que ya generaron unas cartas muestra en donde el productor, la ERPI, se hace responsable. Entonces igual y te comparto esas cartas que ya deben de estar socializándolas, en donde simplifican ese proceso, en donde justamente la ERPI se hace responsable de que tiene los derechos, etc, etc. Entonces igual eso puede responder muy concretamente a tu pregunta, que sí, se tuvieron largas discusiones con Daniel y con Jorge, ¿vale? Y igual, no sé si justo a lo mejor respondiendo todas estas preguntas y llegando a un comentario final, nos vamos de izquierda a derecha. Muchas gracias. Pues solo, respondiendo al tema de justicia restaurativa, no, es un concepto bien distinto. Justicia restaurativa tiene que ver más bien con, es aplicable a un lugar determinado en una época, pero en donde por la situación de conflictos y de violencia exacerbada es necesario entrar, por ejemplo, a círculos de paz, ¿no? O sea, pero no tiene nada que ver con este tema de los contratos. No, yo me refería en ese sentido a que en la ley de derechos de autor incluso señala el contrato de representación escénica, y a lo que yo me refería es que ahorita justamente todo el ámbito jurídico está apostando al acuerdo entre las partes involucradas. Entonces, lo que hacen en primera instancia y en cualquier ámbito va a ser sentar a las partes interesadas. Va a haber sus excepciones, evidentemente, en algunas áreas en específico, pero es sentar a las partes a dialogar. Y va a haber una persona, facilitador, mediador, como lo señala la ley, quien va a estar, ya saben, el tema de que sea neutral, de que no debe de estar a favor de ninguna de las partes, de que es un mecanismo voluntario y de que necesariamente tiene que anteceder a la presentación a lo mejor de una demanda por incumplimiento, ¿no? Entonces, de ahí pues se sientan las personas, dialogan de qué manera se va a lo mejor a cumplir con la sanción, si es que no se presentó el actor, la actriz, o si es que eso generó, no lo sé, una penalización porque no pudieron dar o no se pudo cumplir con el contrato de, se me ocurre, arrendamiento ante un inmueble, en fin, ¿no? Pero no, son conceptos distintos, y más bien en el caso de ustedes, o en el caso justamente de que aplica de representación escénica, y me parece que mucho de lo que se comentaba ahorita en la mesa tiene que ver con que sí es cierto que como personas podemos tener o debemos tener colectividad, pero también lo es que lo que ustedes crean es arte, ¿no? Son obras, y que eso está reconocido y se reconocen derechos patrimoniales y derechos morales. Entonces, me parece que quizás ahí está como que el centro, ¿no? de la discusión, o el centro de, oye, pues es que si yo estoy, o si fue mi obra, o sea, si es mi creación, si fue mi idea, ¿no? ¿Por qué tú eres quien la estás registrando? Porque además la ley es muy clara de que protege, que sí entra a protección de derechos de autor y que no lo entra, ¿no? Una idea per se, sin aterrizarla en absolutamente nada, por ejemplo, no registrarla, la sola idea, así, ¿no? Pero una vez que se empieza a plasmar, a trabajar en una obra, y está muy claro, está enlistada incluso en la ley de derechos de autor. Y pues nada, un agradecimiento nuevamente por haberme permitido participar en esta mesa. Muchas gracias. Pues me siento como la hippie del grupo. Pues yo creo, o sea, que tenemos que generar herramientas y conocimientos y ser, yo creo que rigurosos con nuestra práctica. Creo que tal vez el rigor en ese sentido es importante, como no tenerle miedo a ser rigurosos con nuestra práctica, a generar procesos, a generar metodologías, a colectivizar el conocimiento, porque es la única manera en la que podremos ir como respaldándonos, ¿sí? Porque entiendo como la complejidad de lo que hacemos, ¿no? Que tiene puntos ciegos, que muchas veces lo hacemos con muchas ganas, con mucha voluntad, con mucho amor, con mucho deseo de que sucedan las cosas, ¿no? Pero ¿cómo mediamos ese deseo, ¿no?
Remedios Zafra en El entusiasmo habla mucho sobre esto, ¿no? Es un libro, búsquenla si no la conocen, que habla como cómo se ha instrumentalizado el entusiasmo, ¿no? Para seguir siendo una máquina de producción constante. Entonces también cuestionémonos eso, cuestionémonos nuestros límites. Apelaría yo todo el tiempo a generar pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es necesario que se genere a través de conocer las cosas, ¿no? De crear conocimiento, de leer, ¿no? O sea, de tener curiosidad, yo creo, curiosidad que no nos deja estar en paz, y que cuando algo no nos, pues sí, como no nos genera, como hay algo raro, pues investiguemos, preguntemos, creo que eso, armémonos un catálogo de herramientas, socialicémoslo. Este espacio para mí es hermoso, ¿no? O sea, como poder socializar y poder hablar y poder generar encuentros, y como lo mencionaban en la invitación, darle vueltas al asunto. Tal vez no llegamos a nada, ¿no? O sea, tal vez no dijimos nada que vaya a cambiar nuestra práctica, pero nos escuchamos, nos vimos, nos conocimos, y eso es importante, reconocernos. Muchas gracias. Me da mucha pena porque creo que no voy a poder responder todas las preguntas del compañero. Yo creo que el resumen, y como siempre lo hemos tenido, el gran problema son los presupuestos. Y no es porque Julieta lo tenga o quien sea de la compañía lo tenga, sino porque alguien más no también lo tiene, ¿no? No es como restarle, sino sumarle como más personas beneficiadas o más personas que tengan estas condiciones mínimas dignas de trabajo, ¿no? o de colaboración, o como lo queramos compartir. Y creo que mi participación la resumiría en la cuestión de dejar de asumir siempre en las colaboraciones o en el trabajo colectivo, dejar de asumir que el otro va a ser tal, dejar de asumir que tal persona se comprometa a tal, sino creo que la formalización es eso, dejar de asumir y concretar cosas en acuerdos escritos o en acuerdos platicados, y eso es otra cuestión creo que importante, la comunicación con los equipos de trabajo y la claridad para poder trabajar de la mejor manera y que repercuta en entornos amorosos y cálidos de trabajo, ¿no? Porque si todos sabemos que nos vamos a ir al 1% de taquilla, pues ya lo sabemos desde que iniciamos, pero si decimos que lo platicamos después, depende de cómo nos vaya, pues eso genera entornos turbios y posibles de conflicto. Entonces yo apostaría a eso, a establecer yo siempre he creído que el teatro es como un juego de mesa. Si desde el principio sabemos las reglas del juego, todos la vamos a pasar bien. Pero si de repente a la mitad de jugar uno nos dicen, ay, se me olvidó contarte que la regla tal mata tal carta. No, chavo, ya llevo jugando media hora. Exacto. Sí, ¿no? Claro. Claro. Eso es un contrato. Sí. Entonces. Claro, las reglas del juego desde el inicio. Perdón, pero justo lo que estaban comentando, esas reglas del juego es el contrato. O sea, de este lado así le llamamos contrato, en donde vienen de manera clara las reglas del juego. Y efectivamente genera ambientes distintos y no conflictos, porque el hecho de no tener claras las reglas del juego necesariamente va a generar una inconformidad mayor o menor en una o más personas. No, pues entonces platiquemos las reglas del juego para pasarla bien. Gracias. Bueno, siento que tengo que dar un cierre y respuestas, no me va a dar el tiempo para hacer todo eso. Sigo insistiendo, mi pregunta, ¿quién paga? O sea, háganse esa pregunta con respecto de todo, así de la compañía nacional de teatro, ¿quién está pagando eso? La coordinación nacional de teatro, Teatro UNAM, la obra que voy a ver al rato, la capilla, o sea, como de quién paga, quién está poniendo el dinero o quién paga
cuando no hay dinero por medio en otro sentido. Yo no sé si ha sido la fortuna. Yo he tenido la fortuna de poder participar de procesos que han tenido financiación institucional, privada e independiente. He tenido un crisol de experiencias, pero no soy una productora que consiga recursos. O sea, ahí hay una cosa como de habilidad que yo tal vez no he ejercitado del todo, pero, o sea, ha sido un poco chistoso que eso, tengo las habilidades de gastarme un presupuesto y entregar las cuentas, pero no tengo las habilidades de ir a pedir dinero y que me lo den, ¿no? O sea, Anfiteatro no se me ha rendido. En los 12 años que llevo Anfiteatro existiendo, 14 años que llevo existiendo, nunca se me ha rendido un anfiteatro. O sea, como he hecho convocatorias, he aplicado y me resulta como duro, hay algo que no le entiendo. Pero pues me hablan de la coordinación así de vas o tenemos una puesta en escena, vas a ejercer 600,000 pesos, 1,000,000 de pesos. O sea, como de algo puedo domar ese caballo, o Mahalat Sánchez diciéndome tengo 50,000 pesos, hagamos una obra juntas a ver qué nos sale. O sea, como y también hay una sensación de sí quisiera que las convocatorias se me rindieran un poquito más, o aplicar al FONCA y ganarme una beca, ¿no? O sea, solamente una ocasión he sido beneficiaria de un fomento con inversiones. Lloré mucho porque era muy joven y entonces decía, me van a meter a la cárcel si no compruebo hasta el último centavo. O sea, me sentía muy estresada con respecto a eso. Y nunca más, ¿no? O sea, también siento que no hay un reconocimiento de la labor de producción como una labor creativa. O sea, me encantaría pedir un sistema nacional de creadores por producción, pero, o sea, desde el argumento de, oigan, mi labor también es creativa, ¿no? Pero pues no existen las bases de eso. Podría hackear el sistema y decir, aplico y perdón. Pero no sé, o sea, también también reconozco que mi circunstancia muy particular, o sea, nací en el 83 de padres con empleos formales, con seguridad social, que ahorita ellos tienen una jubilación que también me permite no estar tan así de chin, tengo que sostener a mis padres. O sea, como estas cosas que me da cierta libertad de jugar con la intermitencia de la labor teatral. También sé que ahorita la responsabilidad que tengo frente a la institución tiene una fecha de caducidad. O sea, no sé cuánto tiempo dure mi cargo, pero sé que tiene un límite, ¿no? Entonces también, o sea, siempre le he jugado así al teatro sabiendo que son procesos que terminan y después voy a tener que hacer otro proceso, ¿no? Entonces, pues sí, no sé, muchas gracias. O sea, me ayuda mucho este momento de poner las cosas sobre papel, reflexionarlas, tratar de ordenar mis ideas. De verdad, también esto da mucho susto, sentirse como una voz con autoridad para decir cosas en voz alta en la sala Carlos Chávez. O sea, no es cualquier cosa. Yo respeto mucho los escenarios de la UNAM, los micrófonos. Uno a veces dice, no, pues qué voy a decir. Yo no tengo nada que aportar o nada nuevo, o no quiero sonar Lady Coral Blanco. No sé, o sea, como de quisiera que el mensaje sea articulado y pase. También me encantó la experiencia que tuvimos en el diplomado de investigación-creación durante la pandemia, que fue un maestro increíble brasileño que decía, mira, uno como profesor quiere dar algo, un mensaje, el alumno quién sabe qué va a recibir. O sea, como que también librarse de la responsabilidad de, claro, mi mensaje va a ser captado tal cual yo quiero. O sea, venimos a platicar aquí sobre lo que nos apasiona, nos gusta, lo hemos hecho. Entonces, no sé, muchísimas gracias, mucho gusto de conocerlos, de compartir este espacio con todos ustedes. Gracias por atravesar las durezas de esta ciudad y llegar aquí a estas horas. Pues nada, nos vemos en los escenarios. Sí, muchas gracias. Estamos ya en la bitácora en voz alta. Un aplauso para este.